Saludos, bienvenidos. Gracias nuevamente por apoyar este canal y contenido. Retomando nuevamente la historia oligarca de El Salvador, que tiene muchos nombres que recordarán. Ahora haremos un recuento bastante rápido también de la familia Girola. Es también de la gente bastante conocida aquí en el país. Siempre ha dejado muchos comentarios de todo tipo, por supuesto, pero lo que no quita es que sí tuvieron buena parte de su historia aquí en el país, hablando en el término económico y también del poder político. El punto de partida, históricamente, los Girola llegaron a El Salvador allá por el siglo XIX y rápidamente se consolidaron como una familia de bastante influencia económica y social. Fueron de los primeros en invertir en la producción de café, que se convirtió en el producto principal de exportación del país durante muchísimas décadas. Aprovecharon las políticas favorables de la época, como la extinción de ejidos, 1881, eso era típico de los oligarcas, para adquirir muchas otras extensiones de tierra, pero el nombre vinculado a esta familia más ancestral es del español Rafael María Girola, que se casó con la señora Gertrudis de la Cotera y González, originaria de Zacatecoluca. Se dice que don Rafael llegó a este lugar porque ya había otros migrantes que habían llegado a este lugar. Y al igual que otros apellidos de la antigua oligarquía, los Girola acumularon mucho poder político y económico. Como muchas familias oligarcas, también los Girola se casaron con otras familias influyentes, Dueñas, Mesa, Ayao, Regalado. Y con esto se creó una red política económica que controlaba siempre el poder en El Salvador durante muchas décadas, aproximadamente un siglo. Y aunque no siempre participaron directamente en el gobierno, impulsaron decisiones políticas y protegieron sus intereses a través de estas alianzas que tenían, de la mano de las otras familias poderosas, y eso lo convertía en un círculo bastante poderoso. El nombre dentro de esta familia que quizás más reconocimiento alcanzó fue Ángel Girola, hijo de don Rafael, nacido también en Zacatecoluca, y su familia cuenta que no recibió herencia directa de su padre por haber sido no el primogénito, sino de segundo para allá. Y por eso se habría mudado a San Salvador y posteriormente buscó rumbo a Guatemala, donde tenía algunos parientes también de apellido Girola. Se formó académicamente en este país y permaneció hasta 1844, mientras construía un negocio de albañil ayudado por sus parientes en Guatemala. Al paso de los años, el negocio creció y también sus ganancias, llegando a tener exportaciones. Esto deja en evidencia el tamaño de las transacciones y el poder que ya adquiría la familia Girola. Ángel Girola expandió sus operaciones hasta La Habana, Panamá, Nueva York, por lo cual a 1852 regresó, pasó a residir a San Vicente, donde ya acumulaba varias propiedades añileras. Ángel Girola llegó incluso a ser alcalde de este municipio, San Vicente, en 1852. Posteriormente también fue diputado de la Asamblea Constituyente y vicepresidente de la misma en 1883. También fue presidente de la República desde abril hasta agosto de 1884. En este breve periodo sustituyó al presidente Rafael Saldívar, que según se dice era amigo muy íntimo con él, mientras el presidente hacía una visita de Estado por Europa, que parte del gabinete le pidió a Girola que se quedara en la presidencia, que diera la orden de no dejar entrar al presidente Saldívar, pero él les contestó que no podía hacer una cosa de esa naturaleza, como darle un golpe de Estado, porque si el presidente Saldívar le tenía la confianza de haberle depositado la presidencia, nunca lo traicionaría, y además tenía muchos intereses personales que atender, y es cierto, no podía entrar en ese conflicto de un golpe de Estado y prefirió mantener la armonía, para posteriormente seguir cuidando sus intereses personales, y eso lo había descuidado por ocuparse bastante dentro de la política. Y es bastante posible, ya que los Girola no tuvieron mucha relación directa con los cargos importantes en la política, pero sí en el poder económico. Aún así, al ser parte de la oligarquía, le daba muchísimos beneficios. Ángel Girola también fue uno de los fundadores del Banco Internacional. Este fue el primer banco fundado con capital nacional, junto con los señores Mauricio Duque, Francisco Camacho, Emeterio Ruano y entre otros funcionarios. Fundaron esta institución bancaria en los predios que pertenecieron a la familia colombiana Álvarez Lalinde, en el costado poniente de la Plaza Morazán, San Salvador. Esta institución originalmente se llamó Banco Particular del Salvador, cambiando su nombre en 1891 por Banco Salvadoreño. Este nombre sí ya suena mucho más familiar en la historia más reciente de El Salvador. 1885, entre marzo y junio, ejerció labores mediadoras entre la invasión del general Justo Rufino Barrios y la revolución encabezada por el general Francisco Menéndez. Con el triunfo de la revolución del general Menéndez, abandonó el país y viajó por Estados Unidos y Europa. Girola también fue accionista del Banco Central de Reserva, en sus inicios por supuesto,
e invirtió en los proyectos del ferrocarril, aumentando su poder económico y diversificando todas sus posesiones para la familia. Según las propias versiones familiares de los Girola, toda su descendencia se caracterizó por ser hombres de negocio y benefactores, las mujeres dedicadas a su estudio en el exterior y a las artes diversas. La segunda generación, nietos de Rafael e hijos de Ángel, fueron de su matrimonio Girola Duque: José Adalberto, Rafael, Ángel, Eduardo, Gertrudis, Cordelia, Julia y Matilde. Hay unos nombres siempre que sobresalen más. Entre ellos estaba Rafael Girola Duque, es decir, ya nieto del primero que llegó. Involucrado de lleno en todos los negocios, llegó a ser ministro de Hacienda y Crédito Público en 1892. Esto a la administración general de Carlos Ceseta. Además, años más tarde fue electo diputado a la Asamblea Legislativa. Fue consultor del Banco Agrícola Comercial en 1907, mientras ejercía su cargo como ministro de Hacienda y Crédito Público, y fue enviado en misión especial por el presidente Manuel Enrique Araujo como embajador extraordinario plenipotenciario del gobierno de El Salvador ante los gobiernos de Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Francia. Eso demuestra el poder y la influencia política que llegaron a tener. Otro de los descendientes Girola fue José Adalberto, también con mucho renombre, considerado un hombre heroico por su servicio militar en la época de Tomás Regalado. Muchos se van a recordar de Tomás. Las tropas guatemaltecas invadieron la ciudad de Metapán. Adalberto se enroló voluntariamente en el ejército junto a su hermano Eduardo Girola. Este, habiéndose dispuesto, se quedó en Santa Ana. Adalberto era alto y vestía un uniforme blanco y daba las órdenes a las tropas. Recibió un disparo en tierra guatemalteca, murió en la batalla del 14 de julio de 1906. En su memoria se construyó el asilo Adalberto Girola, muchos lo van a recordar, en Santa Tecla, ahora hogar de niños Adalberto Girola. En aquella época la construcción costaría 80,000 a 100,000 colones, eso era bastante dinero. Y frente a la edificación se construyó una estatua que representaba la caída en combate del coronel Girola. Un dato curioso es la de Violeta Girola de Ávila, fue la primera mujer salvadoreña en pilotear un avión. El hito ocurrió el domingo 9 de octubre de 1921 en la ciudad de Guatemala, causando mucha sorpresa en su capacidad para poder pilotear. Después de volar sin problemas, luego de más o menos 20 minutos aterrizó sin dificultades. La multitud aplaudió frenética, y ya que para esa época ninguna mujer había realizado ni siquiera algún vuelo, y esto significaba una gran hazaña, convirtiéndose así en esta región en la primera mujer en volar de esa manera. Y aunque los Girola no siempre participaron directamente en los gobiernos, impulsaron decisiones políticas y protegieron fuertemente sus intereses a través de las alianzas estratégicas que tenían. Ya en el siglo XX el rol directo de ellos en política disminuyó, pues muchos prefirieron mantenerse en el ámbito privado, controlaban el país desde el sector económico, es decir, principalmente como oligarcas, una especie de poder fáctico, y dejando el gobierno en manos de otros oligarcas aliados como los Regalados, que sí se involucraron mucho en la política, y otros apellidos de familias que muchos conocerán. Otro dato curioso es que Rafael Girola compró el primer carro en París. Se desconoce la marca, pero trajo a un italiano que era chofer y mecánico. En su contrato decía que los únicos requisitos era tener vino a la hora del almuerzo y la cena. El hombre era Pedro Beltrami. Una de las posesiones más recordadas es la Casa de las Águilas, de la familia Girola. Es un edificio que fue construido a mediados del siglo XIX en un terreno de 1.755 metros, sobre la calle Ciriaco López, en el corazón de la ciudad de Santa Tecla. La casa comenzó a funcionar en 1913, ocupada por Rafael Girola Duque junto a su esposa Concepción Meléndez de Girola, y fue como un obsequio para sus hijas Concepción y Violeta, quienes se encontraban estudiando en Londres en aquel momento. En la estructura original de su fachada principal se encontraban dos águilas que vigilaban la ciudad y le dieron el popular nombre a este emblemático inmueble. Según los relatos, dichas figuras despertaron una historia entre los lugareños de la época, ya que afirmaban que a medianoche se lograba ver cómo cobraban vida y volaban para custodiar la propiedad. Esta y otras propiedades Girola fueron declaradas patrimonio cultural hace varios años. La otra casa, que data de los años 20, que actualmente está cerrada al público, estaba en la finca que fue propiedad de Rafael Girola, quien mandó a construir la casa que después heredó a su hija Violeta. Eso antes era conocido como la finca El Paraíso, alrededor de 1899, y se cree que fue remodelado entre 1910 y 20 por José Jerez, el constructor y diseñador favorito de esta familia, que sigue siendo objeto de muchos mitos y leyendas. Al igual que otras familias oligarcas terratenientes en El Salvador, los Girola han sido centro de mitos, historias sobrenaturales vinculadas a cosas oscuras, pero eso es estrictamente mitos y leyendas.
Los tildaban de pactos oscuros con el demonio, esas historias plantadas en el imaginario colectivo y heredadas de generación en generación, pero no cabe duda que sí dejaron mucha huella en la cultura salvadoreña. Tuvieron un fuerte vínculo con la actual ciudad de Santa Tecla y los mitos y leyendas se siguen contando en este lugar hasta la actualidad. La más famosa es la enorme casa en la misma ciudad que actualmente está muy deteriorada, donde todos los miembros de la familia vivían en alguna habitación del caserón enorme, majestuoso, que se alzaba en el mejor sitio de la ciudad, en ese momento era una finca. Los descendientes Girola atribuyen los mitos que les achacaban con el diablo a la envidia que le tenían a su familia al ver el aumento de sus propiedades y su prosperidad al paso de las décadas. La gente decía que su éxito era muy sospechoso en el mundo de los negocios. Señalaban a supuestos extraños visitantes que llegaban a ver al señor Girola y este recibía especialmente a altas horas de la noche y luces misteriosas se veían desde las ventanas de las habitaciones, ruidos inexplicables y toda cosa de presunciones sobrenaturales. Y algo que se dice alimentaba mucho más el morbo era como el señor Girola guardaba celosamente su privacidad y no invitaba a nadie a la casa, a excepción de forasteros, gente extraña que vestían de manera muy particular y no eran vistos en las calles del pueblo nunca. Y él nunca se acercaba a conversar con algún amigo o vecino de la localidad. Esta conducta era imitada por todos los demás miembros de la familia Girola. La leyenda más conocida, pero sin sustento histórico, vale aclarar esto, es la de una supuesta joven que había sido contratada como personal doméstico y desapareció sin dejar rastros, cuando su familia, que había tenido reparos a la hora de permitir que prestara sus servicios en la misteriosa casa, en la mansión, avisaron a la policía. Esta se presentó supuestamente a la mansión a hacer las investigaciones pertinentes. Pero fue una gran sorpresa cuando se encontraron con que la familia Girola, lejos de vivir un lujo ostentoso, subsistía en una casa monumental grande, pero vacía, sin muebles, sin cosas ostentosas, caras, sin utensilios, una vivienda en mucha precariedad. Esto en contraposición a su enorme fortuna, esto según los mitos por ser dinero del pacto con el maligno. Lo que sí está comprobado históricamente, que la familia Girola tuvo muchos terrenos de añil, luego fincas, tierras en abundancia, poder económico, inversiones en ferrocarriles, poder político, llegando a convertirse en una de las familias más prominentes del país. Los negocios con el cultivo del café le dieron a los Girola mucha popularidad, riqueza y posición social, al grado de ser prácticamente dueños de la actual Santa Tecla. Las tierras de los Girola se extendían desde las zonas del actual Lourdes, Colón en la Libertad, hasta la Basílica de Guadalupe, antiguo Cuscatlán. Los Girola fueron de las familias fundadoras de Nueva San Salvador, que pasó luego a ser Santa Tecla, y ellos construyeron su casa en el corazón de la nueva ciudad. Bien, ese ha sido un recuento bastante rápido que conocía usted, más allá de los mitos y las cosas que se contaban de esta gente, que siempre los han vinculado a cosas oscuras. Las oligarquías de El Salvador siempre tienen ese elemento. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, los videos, por suscribirse y estar siempre pendientes. Cuídense mucho, se les quiere, nos vemos, hasta la próxima. Chao.